siempre acompañada de mí, lógicamente, sé que no es que van a estar solitas, pero bueno, la idea es que para que cuando ustedes ven que se conecten, yo las voy a presentar, pero yo quería que ustedes primero sepan que ellas iban a estar así, no sea sorpresa, digamos. Bien, bien. Tienen un cachito. ¿No? Bien, bueno, muy bien. Empecemos. Hoy vamos a ver la primera unidad, ¿sí? En esta primera unidad, yo no sé si ustedes han visto la bibliografía, pero les he subido dos textos. Un texto que es de Urbano, de un autor que se llama Urbano, bueno, con otro más, ¿no? Es un libro que está compilado y, pero quien hace el texto, digamos, y quien hace la compilación es Urbano. Y otro capítulo de un libro también de una autora que se llama Ana Paz, ¿sí? Bueno, yo les he seleccionado algunos capítulos, sobre todo la primera parte, porque ellos hacen un recorrido más bien histórico en función de la, en función de la definición de lo que es psicología del desarrollo y cómo hacen la distinción entre psicología evolutiva y psicología del desarrollo. Em, Por empezar, nosotros aquí en la materia esta, en este segundo cuatrimestre, se llama Psicología del Desarrollo, pero también Psicología Evolutiva y que responde al viejo plan de estudio que era el plan de 1994. Por eso así tiene el nombre si ustedes se fijan en la plataforma, ¿sí? Psicología del Desarrollo, Psicología Evolutiva, Plan Viejo, Plan 1994. ¿Y por qué se da este cambio de nombre en la materia? Porque justamente lo que trata de dar cuenta es el cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de mirada que estamos buscando tener con este nuevo plan de estudio, ¿sí? Y que responde a una mirada o una forma de conocer o de generar conocimiento científico desde un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma nos hace tener o sí, buscar, digamos, generar una mirada más abarcativa, más integral, ¿sí? En este caso en psicología, de los sujetos. Ustedes saben que la psicología como ciencia es una psicología amplia, que tiene muchos objetos de estudio. A ver, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué estudia la psicología? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué estudia?
Las conductas de las personas. Las conductas de las personas. Ajá, ¿qué otra cosa? Pensamientos, profe. Muy bien, el La relación con pensamiento, el par. la relación con el par. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? A ver. Y el desarrollo de las personas también estudia el desarrollo. Desarrollo. Bueno, todo eso estudia la psicología, ¿sí? Estudia el comportamiento, estudia cómo nos vinculamos con los otros, estudia cómo nos desenvolvemos nosotros con el par, con lo social sería. Estudia también cómo se va desarrollando nuestro pensamiento, cómo adquirimos el lenguaje. La psicología como ciencia tiene un campo abarcativo grande, ¿sí? Ahora, dentro de esta ciencia tenemos como ramas específicas donde cada una adopta o toma un aspecto para desarrollarlo, ¿sí? Entonces, tenemos la psicología, por ejemplo, evolutiva, ¿sí? ¿Y qué aspecto toma la psicología evolutiva como rama dentro de la psicología? Estudia cómo nosotros pasamos de ser o desde que nacemos hasta que morimos. Sería la psicología evolutiva, los primeros autores o los primeros teóricos que empiezan a mirar al bebé, al recién nacido, lo que buscaban de alguna manera era poder descubrir o armar una teoría que fuera capaz de explicar cómo nosotros pasamos de ser bebés totalmente indefensos a sujetos totalmente complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos primeros teóricos, ya vamos a ver de dónde surge incluso la palabra evolución, ¿no? Pero estos primeros teóricos les interesaba ver cómo nosotros que nacemos, a la diferencia por ahí de otros seres vivos, totalmente indefensos, necesitamos sí o sí del otro para poder sobrevivir. Por ejemplo, cuando uno ve que un nacimiento de un caballo, ¿sí? Una yegua, digamos, que tiene un potrillito. El potrillo nace y automáticamente a las horas empieza como a caminar ya, ¿sí? Y solito va y agarra la mama de la yegua, digamos, del caballo para poder alimentarse. Ahora nosotros, cuando nacemos, ¿podemos alimentarnos solos? ¿Podemos ir a buscar el alimento? No, No, ¿no es cierto? Necesitamos sí o sí que haya un otro que nos provea eso. estudia. Que la mamá sea la que viene, y de hecho el primer contacto del bebé con la mamá tiene que ver a ver cómo a través de un acto reflejo como la succión puede alimentarse, ¿sí? Entonces se le acerca el bebé a la mamá, el recién nacido, y se lo estimula para que empiece ese proceso de amamantación para alimentarse. Digo, no somos capaces de satisfacernos nuestras necesidades básicas solos. Necesitamos sí o sí del otro. Pero después cuando vamos creciendo nos vamos logrando independizar del otro, o sea, separarnos, e ir construyendo nuestro propio camino. Y nos vamos convirtiendo en sujetos más complejos. Más complejos en el sentido que tenemos forma de un pensamiento complejo, la capacidad de imaginar cosas aunque no las tengamos, ¿sí? La capacidad de buscar por ahí nuestros propios recursos, nuestras propias herramientas, y nosotros tenemos la interacción con el medio. Y esto de pasar de ser sujetos totalmente indefensos a sujetos complejos es lo que llamaba la atención en ese momento. Y es esto la base, o sea, esta necesidad de investigar
esto, cómo nosotros nos convertimos en sujetos complejos, las bases de las primeras teorías del desarrollo. ¿Sí? Entonces, en este momento histórico, en esta época principalmente donde surgen estas primeras teorías, justamente lo que buscaban es lograr descubrir cómo nosotros pasamos de ser sujetos simples a sujetos complejos. Y el nombre que se le llama a esta rama es psicología evolutiva. ¿Por qué evolutiva? Porque justamente en el mismo periodo tiene un auge, una de las teorías bases de esa época, lo que guiaba a la mayoría de las ciencias tenía que ver con la teoría de Darwin, ¿sí? ¿Saben quién era Darwin, que no? Más o menos. Sí, profe. Bueno, Darwin era el que planteaba que nosotros que somos seres vivos, cómo nacen los seres vivos, también digamos, cómo se crece, habla también de la teoría del más apto, de cómo cómo los seres vivos interaccionan con el medio ambiente y de esa manera se van constituyendo, que no todos sobreviven los más aptos, ¿no es cierto? Función de esta teoría madre, esta teoría base que surge en ese momento y que responde a un descubrimiento muy importante, que es poder explicar cómo venimos a este mundo, a raíz de eso se toma este eje base, que es esta cuestión de la evolución, y se busca explicarlo a lo que tiene que ver con las personas, al desarrollo de las personas. Entonces, por eso esta primera rama de la psicología se llama, no es esta rama de la psicología se llama psicología evolutiva, como primer nombre, digamos, ¿no? Porque responde a este paradigma de la evolución que tiene una impronta netamente biológica. Por eso también, cuando veamos en la unidad número 2 las teorías del desarrollo, vamos a ver las primeras teorías del desarrollo que tienen una base biológica, ¿sí? Que toman un aspecto y lo desarrollan, pero que tiene una mirada más biológica, ¿sí? Ahora, con el nuevo paradigma, que plantea una mirada más integral, lo que se cambia no solamente responde al término evolución por psicología del desarrollo, sino que lo que hace hincapié es que somos sujetos complejos que no podemos pensarnos solamente desde un aspecto, que es desde lo biológico. Sí o sí tenemos que incorporar, porque estamos atravesados por el aspecto social, cultural, histórico. ¿Sí? ¿Y esto en qué sentido? En que las nuevas teorías del desarrollo, los nuevos teóricos, plantean que nosotros, si bien nuestro cuerpo va madurando, va creciendo biológicamente, sí o sí estamos atravesados por las cuestiones sociales, culturales e históricas. No es lo mismo un niño que nace en una misma época histórica, pero en diferente lugar. Por ejemplo, uno que nazca en Suiza que uno que nazca en Argentina, en una villa, por ejemplo. ¿Sí? O en la villa, como es la muy conocida de Buenos Aires, la de Villa 31. ¿Sí? Digo, nacen en un mismo momento histórico, pero su forma de desarrollarse, de crecer, va a ser diferente, porque tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Y con lo contextual mínimo que tiene que ver con en la familia donde yo surjo, sino también, sino también en lo que se refiere a la cultura, a la historia de esa región, ¿sí? Lo cultural, digamos, tiene un peso muy importante. No es lo mismo también, por ejemplo, nacer en una comunidad aborigen actualmente que nacer aquí, por ejemplo, en la ciudad, ¿sí? Porque lo cultural va a estar atravesado, esa forma de desarrollarse de ese niño va a estar atravesado por lo cultural. Y esto nuevo es
digamos, este nuevo paradigma, esta nueva mirada, lo que busca justamente es integrar todos estos aspectos, no solamente tener en cuenta lo biológico, sino todos estos aspectos. Porque justamente también uno de los puntos que yo les pongo ahí en el programa, que es hacer la distinción entre maduración y crecimiento, ¿sí? Porque las dos palabras, si bien aluden a lo mismo, se refieren o dan cuenta de los diferentes paradigmas desde el cual me paro, digamos, ¿no es cierto? Madurar significa como esta cuestión ¿han visto cuando, por ejemplo, una fruta, ¿sí? Cuando está madura es cuando se la puede comer, ¿no es cierto? Y hay que darle un tiempo para esa maduración. Que responde más bien a una cuestión orgánica, ¿sí? Biológica, para decirlo de alguna manera. No. Nosotros cuando nacemos, cuando somos chiquititos, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, ¿qué hacemos cuando nacemos? ¿Qué hace un bebé recién nacido? Lloramos. Necesita ser alimentado por el otro, Necesita ser llora, alimentado, llora, como dice el Carolina, cuidado, ¿sí? ¿Qué más hace? Nada más hace el bebé, llora nomás, hay que Duerme. atenderlo, duerme, muy bien, ¿qué más? sí, llora, Llora, duerme, se alimenta, necesita ser alimentado, ¿y qué más? y necesita protección también. Bien, protección. De la mamá puede ser en ese caso, profe, del bebé. Sería. Sí, necesita protección de la mamá, claramente, porque solo no puede. Pero ¿qué es otra cosa que hace el bebé? Después que come, ¿qué hace? Va al baño. Eructa, Muy al bien. baño, pis, Eructa, Hace sus hace el necesidades. provecho, hace sus necesidades, muy bien, ¿no es cierto? O sea, a ver, caga, ¿no es cierto? El bebé come, duerme y caga, sobre todo al principio. Eso es lo que se hace, ¿no es cierto? No hay otra cosa más. Ahora, por ejemplo, ¿un bebé recién nacido se puede sentar solito? No, No, ¿no es cierto? Es como una gelatina, como si uno tuviera una gelatina que se mueve para todos lados. Si yo no le sostengo la cabeza, se va así, se de. ¿No es cierto? Bueno, ese cuerpo que está todo flácido, digamos, ¿no es cierto? Gelatinoso, es porque digamos, los músculos, la parte de los músculos y de los huesos, no está totalmente madurado para poder lograr, por ejemplo, lo primero que aprendemos es a sostener la cabeza, ¿sí? Han visto que, por ejemplo, a los 4 meses ya sostiene la cabeza, ya no hace falta que yo lo sostenga tanto porque ya algo sostiene la cabeza, ¿sí? Logra que esta parte, que serían los músculos y los huesos de esta parte, se fortalezcan y logren que mantenga la cabeza erguida, que se le llama. ¿Sí? Ese es lo primero que maduramos. Después, a los 6 meses, 7 meses, por ahí es esperable que se siente solito, digamos, que logre mantener esta parte de la columna ya fortalecida, ¿sí? Pero ese tiempo que llevamos desde que nacemos hasta los 6 meses es un tiempo aproximado, ¿no? Algunos demoran antes, otros demoran después, pero es el tiempo aproximado de nuestro cuerpo para que la parte de la musculación madure y logremos adquirir estas capacidades, ¿sí? Y por eso recién al año, año y medio, algunos hasta los 2, se larga la marcha, ¿sí? Porque una vez que yo pueda sostener todo esto, se fortalecen los músculos de las piernas y recién puedo obtener la marcha de caminar. Ustedes piensen que los bebés, ¿cómo aprenden a caminar? Primero gatean, ¿no es cierto? Porque se fortalecen los brazos y las piernitas,
¿sí? Las Progresivamente, profe. Claro, se paran, primero se mantienen parados unos minutos y se caen, se sientan. Después que se mantienen parados y aprenden eso, se largan 2 pasos y hacen como 2 pasos rápidos y se sienten y se caen normalmente. No se sienten, se caen en realidad, ¿sí? Digo, estos ensayos que se hacen es la forma en que yo voy adquiriendo esa capacidad en función de la maduración corporal que voy teniendo. Ahora, un recién nacido no puede caminar porque no está lo suficientemente maduro biológicamente para poder adquirir la marcha. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de maduración? Sí o sí, yo primero tengo que aprender a mantener la cabeza erguida para poder adquirir luego la marcha. ¿Mm? Porque si yo, por ejemplo, no logro sostener esto, no voy a poder lograr la marcha porque tiene que generar un equilibrio. Si no voy a andar así y así no puedo caminar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es el concepto de maduración, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí?, que nuestro cuerpo necesita para ir adquiriendo o desarrollándose, digamos, para adquirir ciertas capacidades. Ahora, capaz que mi cuerpo está lo suficientemente maduro para lograr adquirir la marcha y sin embargo mi contexto, ¿sí?, por ir por sobreprotección o qué sé yo, puede ser por muchas cosas, me transmiten más inseguridad y miedo. Entonces, me va a costar más adquirir la marcha, no porque mi cuerpo no esté maduro, sino porque mi entorno, ¿sí?, no me facilita los medios para que yo lo pueda realizar. ¿Y por qué marco esto? Porque esto denota, digamos, la cuestión social de por medio, la cuestión cultural y la cuestión histórica. ¿Sí? Le hago un ejemplo un poco más claro. Nosotros, bueno, lo primero que vamos madurando en nuestro cuerpo, fortaleciendo, tiene que ver con los músculos, ¿sí? Con los músculos, con los huesos y cómo vamos adquiriendo. Lo primero es la capacidad, digamos, más notoria que tenemos para buscar satisfacer de a poco nuestras necesidades, tiene que ver con la marcha. Si uno no aprende a caminar, es más complejo el poder separarse del otro, porque no puedo, por ejemplo, ir a buscar mi leche, ir a buscar o agarrar una galleta, ¿sí? Tengo que esperar que el otro me la traiga. Entonces eso tiene que ver con cierta dependencia, digamos, ¿no es cierto? El adquirir la marcha nos da la capacidad también de poder independizar. Ahora, la manera en que cada uno se independiza tiene que ver con lo contextual. Por ahí hay niños que uno ve que aprenden a caminar y van urgente a que sea la cocina, a sacar todas las cosas de la cocina, o van urgente a lo que tiene que ver los enchufes, ¿no es cierto? Y quieren tocar todos los enchufes. Y hay otros niños que adquieren la marcha, pero que van a poquito, digamos, a lugares próximos, ¿sí? Y a donde los habilitan, por ejemplo. Bueno, la forma en que yo interacciono con el medio ambiente tiene que ver desde lo contextual. Normalmente cuando son más grandecitos, así como a los 3 años, 4 años, donde también incluso empieza el tema del habla, que es otra de las capacidades que vamos adquiriendo, que también tiene que ver con toda una maduración de los órganos, digamos, ¿no es cierto?, de toda esta zona, pero además también en la estimulación que reciba desde el medio ambiente en el cual yo esté inserto. Por ejemplo, si un niño de 3 años ha nacido y se ha ido desarrollando en un contexto de la ruralidad, ¿sí?, su forma, por ejemplo, o sus intereses, lo que le va a llamar la atención va a responder en función de ese contexto. O sea, que se va a querer ir a los animales, no va a tener miedo a eso, se va a acercar, va a jugar con otras cosas, va a interaccionar con otras cosas, ¿sí? En cambio, por ahí un niño de la misma edad que haya nacido en un contexto más de urbanización, el contacto por ahí que tenga quizás con una cabra, con
no va a ser el mismo. Capaz que cuando lo vea se sorprenda y su forma, digamos, de incorporar esos objetos va a ser totalmente diferente. Por eso este nuevo paradigma plantea la necesidad de incorporar, digamos, estas otras miradas porque son muy importantes a tenerlas en cuenta. Y entonces dejamos de hablar, digamos, incorporamos como nuevo término el desarrollo para poder tener en cuenta todas esas cuestiones. Y ¿por qué por ahí también es importante este cambio de mirada? Porque justamente cada vez más, ¿no? Y en la actualidad sobre todo, nos damos cuenta que si bien es esperable que ciertos niños hagan ciertas cosas en determinada edad, no es significativo que no lo hagan, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta su desarrollo, o sea, es decir, en qué contexto han nacido, cómo se vinculan con esa familia, qué cultura tienen, cuál es su historia. Por ejemplo, la otra vez que daba una clase para chicas que son profesoras de nivel inicial, ¿no? Y planteaban esto, a ver, los nuevos niños que llegan a las aulas, lo que tienen más incorporado es, por ejemplo, vos te acercas a una computadora y ellos quieren pasarla así, ¿no es cierto?, con el dedo, como forma digital, porque ellos han nacido y han surgido con las nuevas tecnologías que tienen que ver con los celulares y las pantallas táctiles, ¿sí? Cuando ven una computadora, cuando ven por ahí, has visto el televisor, tienden a hacer lo mismo, hasta que aprenden obviamente cómo se los usa. Pero esto nuevo ya viene incorporado con estos nuevos niños que llegan a las aulas. Que si uno lo piensa, hace 5 años atrás no tenían la misma capacidad, porque el momento en el que han surgido, en la época, en el contexto histórico, las tecnologías no habían avanzado hasta tal punto de llegar a la cuestión de la pantalla digital. ¿Se entiende? Y esto nuevo nos atraviesa todos en nuestro desarrollo. Actualmente, que estamos pasando por una situación de pandemia y demás, obviamente que vamos a ver cómo nos impacta en nuestro desarrollo. Quizás nosotros que estamos un poco más grandes, no tanto, pero a los niños, sí, ¿sí? Hay ciertas cosas que nos van a atravesar y que tienen que ver con la época por la cual estamos transitando y no tan solo por una cuestión netamente biológica. Digo, nuestro cuerpo va a seguir madurando de la misma manera, pero cómo nosotros nos vinculamos va a ser lo que se hace, es lo que hace la diferencia en realidad. Más o menos vamos hasta ahí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, este cambio que es de paradigma, digamos, que también impacta en el plan de estudio, sobre todo de ustedes, justamente responde a este cambio, ¿sí? De pasar de concebir a esta rama de la psicología como que solo contempla la parte de evolución, a cambiarla para el desarrollo, ¿sí? Porque por ahí la psicología evolutiva, en cuanto a dar respuesta a esto nuevo que empieza a surgir, ¿no es cierto? Porque socialmente también vamos cambiando, queda como un poco, no obsoleto, queda como un poco reducido, ¿sí? Es como que queda reducido esa información y hace falta ampliarla con estas nuevas teorías. Todas las teorías las vamos a ver en la segunda unidad, pero más o menos para que ustedes puedan darse cuenta que algunas de las teorías responden más a un modelo paradigmático más viejo y otras que tienen una mirada más actual. Ahora, ninguna de las teorías reemplaza a la otra, ni ninguna de las teorías descarta a la otra, ¿sí? Todas son importantes porque todas toman un aspecto importante y lo desarrollan, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a ver teorías que han sido formuladas hace mucho tiempo atrás y que actualmente siguen vigentes. Y esas teorías
son importantes que las podamos ver, digamos, siempre desde una mirada integral, vuelvo a repetir, tomando el aspecto social, cultural e histórico, ¿sí? Bien, ahora, el texto de Urbano, ¿sí? Les hace como una introducción a lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo, cómo ha ido surgiendo y que lo principal es que surge en función de la crisis que empieza a tener la psicología evolutiva. Y esta crisis responde a esta incapacidad como ciencia de dar respuesta a lo que acontecía más actualmente. ¿Sí? Hay situaciones que son actuales, problemáticas que son actuales y que por ahí esta psicología con esta mirada más sesgada en lo biológico tenía dificultad para dar respuesta. Y por eso surge la psicología del desarrollo, como una forma de dar respuesta a esto nuevo. Y también, ¿cuál es la diferencia? Que la psicología del desarrollo toma aspectos de otras ciencias, como por ejemplo de la antropología, de la sociología, ¿sí? de la filosofía, de todas las otras ciencias, ¿sí? Para poder construirse también en función de eso. Porque también entiende que no podemos pensarnos en forma aislada. Entonces yo no puedo pensar lo biológico separado, lo psicológico separado, lo social separado. Entonces tengo que buscar la integralidad. Como por ahí nosotros dentro de la psicología no tenemos, digamos, como desarrollos teóricos en profundidad, como por ejemplo lo tiene la sociología en cuanto a lo social, tomamos aspectos de la sociología, tomamos aspectos de la antropología para poder construir esta integralidad, esta mirada más integral. ¿Sí? Esto lo logra la psicología del desarrollo, logra por ahí abrirse a las otras disciplinas e ir tomando conceptos de otras disciplinas para poder ser aplicados a lo que tiene que ver con lo específico de la psicología. ¿Se entiende? Si yo tomo, por ejemplo, aspectos desde la sociología como conceptos como el de Pierre Bourdieu, no sé si lo han escuchado alguna vez, que habla del campo, ¿sí? Del campo como un campo abstracto, ¿no? Toma conceptos desde la antropología, como tiene que ver con estas técnicas que tiene la antropología como ciencia de ir como descubriendo, ¿no es cierto? Se me ha ido la palabra. La antropología tiene como un método de estudio que es a través de se me dio la palabra. ¿Han visto ustedes algunas películas dentro de la antropología que cuando van a descubrir, por ejemplo, que si alguna reliquia de de nuestros antepasados o por ahí ven las leyendas de las piedras en algunas cuevas y todo lo demás y hacen todo un estudio, una investigación y van descubriendo de a poco cómo se llega y se logra como entender esto o darle significado a estos jeroglíficos, ¿sí? que son estos dibujos? Bueno, esa forma de estudio también la adopta la psicología, como una forma de ir descubriendo, haciendo, como sacando las capas, como si fuera una cebolla, y ir descubriendo hasta llegar a nuestro eje principal, nuestro centro, ¿sí? Eso también lo toma desde la antropología. Bueno, toman conceptos de otras disciplinas para poder aplicarlo a la psicología y de esta manera poder explicar mejor lo que nos acontece como sujetos desde una mirada más compleja y más integral. Bien. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Vamos? Sí, profe, Sí, usted profe. el concepto Sí. de maduración, el crecimiento, Ajá. ¿cuál sería el? El crecimiento tiene que ver con más lo contextual, ¿sí? Por ejemplo, han visto tanto maduración como crecimiento también son conceptos o términos muy, muy biológicos, ¿no?
pero que responden a aspectos diferentes. Por eso también después se lo adopta a este concepto de crecimiento para poder hacer la distinción entre la maduración. A ver, cuando uno planta un árbol o una flor, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una Santa Rita, ¿sí? Yo veo, ¿sí? Cómo va creciendo, ¿no es cierto? Cómo va aumentando su tamaño. Ahora, yo puedo plantar 3 Santas Ritas juntas, pero todas van a crecer en forma diferente. Alguna no va a crecer directamente, otra va a crecer pero poquito, otra va a crecer un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender quizás si alguna la riego más o no, si a la otra está en mejor suelo o no, ¿no es cierto? Si toma mejores nutrientes o no. Bueno, todo eso responde a la cuestión del desarrollo. Todos nacemos de una misma manera y todos maduramos, nuestro cuerpo madura de una misma manera. Ahora, cómo crecemos depende de cada uno y de lo que tenga a su medio para poder crecer. Por eso les decía, yo puedo plantar 3 santallitas juntas en un mismo lugar, incluso en un mismo lugar, pero no van a crecer las 3 al mismo tiempo y de la misma manera. Una van a crecer más, otra va a crecer menos, capaz que alguna no crezca. Eso tiene que ver con el concepto de crecimiento, ¿sí? Y por eso también hablamos que si bien la maduración es importante, el crecimiento también. Están como íntimamente relacionados. ¿Te has podido entenderlo, Marcela? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, justamente lo que les va a plantear el texto de Urbano tiene que ver con este recorrido que hace la psicología del desarrollo para construirse en ciencia. Les va a dar una definición de psicología del desarrollo como una disciplina que surge para responder a esta crisis de la psicología evolutiva y a la vez que logra de alguna manera tomar aspectos de otras disciplinas para constituirse mejor, digamos, como ciencia. Y el texto de Anna Fass les va a... En realidad los dos como que les plantea lo mismo. Sí, Araceli. El concepto de maduración responde más a una cuestión biológica, ¿sí? Una forma de mirada, un paradigma más biológico. Cuando hablo de paradigmas, hablo del paradigma médico hegemónico, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que responder a la cuestión más biológica. Exactamente, al paradigma más de la integralidad, ¿sí? Pero ustedes los van a leer en muchas ocasiones los dos términos, ¿sí? Porque esto que yo les decía hace un rato, no es que una cosa ha destituido o ha hecho que lo otro deje de ser válido, ¿sí? Deje de ser importante, porque en realidad, si ustedes los piensan, estos dos paradigmas conviven actualmente, o sea, tenemos por ahí profesionales, sobre todo de lo que tiene que ver con la salud, que son netamente más biológicos y otros profesionales que tienen por ahí una mirada más social integral, ¿sí? Estos paradigmas continúan. Tenemos docentes, ¿no es cierto?, que tienen una mirada más biologista y otros docentes que tienen una mirada más integral. O sea, uno descarta al otro porque todo es importante. O sea, obviamente que si uno, por ejemplo, ustedes cuando les toque intervenir o cuando les toque trabajar, ¿no es cierto?, y de pronto trabajan con un niño y el niño descubren que tiene cierta discapacidad, por ejemplo, en la parte motora, tiene una parálisis cerebral, por ejemplo, ¿sí? Su maduración de estos músculos no se va a dar, porque no logra nunca poder obtener, por ejemplo, la marcha, ¿no es cierto? No logra nunca que sus músculos se logren endurecer para poder adquirir esas capacidades, ¿sí? Entonces ahí lo biológico obviamente que va a sobresalir por lo social, por lo psicológico, por todos los otros aspectos.
Ahora, yo no me puedo detener solamente en eso. Yo tengo que ver igualmente cómo se vincula socialmente, cómo, si esto le está afectando o no, digamos, en cuanto a su construcción más subjetiva. O sea, digo, mi mirada siempre tiene que ser integral. Ahora, todos los aspectos están y todos son importantes. Yo no puedo decir, bueno, no, lo biológico tiene que estar en tercer plano. No, es igual de importante que lo social, lo cultural, lo histórico. Y que poder tener esta mirada integral nos va a permitir tener una mejor intervención con nuestros sujetos. Digo, por ejemplo, si trabajo, no sé si algunos de ustedes está aquí en la carrera del profesorado, pero si yo de pronto entro a una institución educativa a trabajar, ¿no? Ahora, llego a un aula y de pronto tengo 30 alumnos y mis 30 alumnos más o menos tienen el mismo rango etario, digamos, casi la misma edad, ¿sí? Ahora, la forma en que cada uno aprenda, la forma en que cada uno asimile eso que yo les estoy pasando como conocimiento va a ser muy diferente. Y va a responder a cuestiones biológicas, a cuestiones sociales, a cuestiones culturales, a cuestiones familiares, ¿sí? Digo, algunos niños van a estar como más estimulados, otros no tanto, o alguno quizás sí tenga alguna cuestión de discapacidad de por medio, ¿sí? O alguno de pronto pertenezca a cierta cultura donde no ven ciertos temas, digo, todo va a estar atravesado. Y yo me voy a encontrar con una multiplicidad de sujetos al frente, con situaciones muy disímiles entre uno y otro, a pesar de que todos sean de Santiago del Estero, a pesar de que todos formen parte casi de una misma zona barrial, digamos, ¿no es cierto? Una comunidad barrial, a pesar de que todos hayan nacido más o menos en una misma época histórica, ¿sí? Igualmente van a ser sujetos totalmente disímiles uno del otro. Y a eso responde esta mirada integral, que no tenemos que perder de vista nosotros al momento de intervenir en tener en cuenta todos estos aspectos, no solamente algunos. Bien, volvamos. El texto de Anna Fass, por ahí, bueno, lo que me les decía hace un rato, los dos textos, tanto el de Urbano y el de Anna Fass, como que van en la misma línea, ¿sí? Ustedes quizás lean y vean cosas que se repiten en ambos textos, principalmente porque los dos hacen como un recorrido más histórico, ¿sí? O sea, empiezan, bueno, que en aquella época de la etapa de Grecia, por ejemplo, la etapa medieval, la niñez no era vista como es actualmente, ¿sí? Actualmente nosotros ya miramos a los niños con unos lentes, digamos, con unos anteojos, desde la mirada más de la protección de los derechos, una mirada más de derechos, una mirada más de género incluso, que eso es muy actual, ¿sí? Digamos, nuestros lentes hoy, cuando vemos los niños, vemos desde una mirada de derechos y una mirada de género. En cambio, ha habido épocas en donde eso no ha estado puesto, donde incluso la niñez como etapa dentro de nuestro desarrollo no era contemplada como tal. El niño era directamente como un adulto en miniatura, dice así el texto. Entonces, los dos autores hacen como este breve recorrido. Y ahora, ¿por qué hacen este breve recorrido? ¿Cuál es lo principal que ustedes tienen que aprender? Que este recorrido responde a como que quieren ambos autores dar cuenta, ¿sí? Que este recorrido ha sido necesario, ¿sí? Hacerlo para llegar a la actualidad. ¿Y por qué ha sido necesario? Porque siempre ha dado respuesta a lo que sucedía a nivel social en ese momento, ¿sí? Yo no puedo decir por ahí, porque yo recuerdo, no ustedes en el primer cuatrimestre, sino por ahí el año pasado cuando hemos hecho una actividad práctica, que planteaban, por ejemplo, que yo les daba un ejemplo, unos videos de lo que eran, cómo eran tratados los niños en la revolución industrial.
Y ustedes saben que en la revolución industrial, por ejemplo, los niños trabajaban, vendían diario, eran canillitas, vendían cosas, lustraban los zapatos, digamos, ¿no es cierto? Hacían actividades laborales, remunerativas, digamos, ¿no es cierto? Porque tenían cobraban Creo que plata sí por me, eso. creo que sí me Ah, acuerdo, profe, del video y todos hablábamos del maltrato hacia las infancias. exactamente, Claro, no teníamos en exactamente. cuenta que era otro paradigma, era otro momento donde nosotros ahora lo consideramos como maltrato, pero en ese entonces no era así. Claro, exactamente. En ese momento no estaba la mirada del derecho. Era como, bueno, ustedes piensen que el niño nacía, digamos, y cuando más o menos podía satisfacer sus necesidades e independizarse, tenía que ser funcional en la familia y los padres tenían que ir a trabajar, o sea que el chico no le quedaba otra que hacer eso, ¿sí? Hoy, con el diario del lunes y con los lentes desde la perspectiva de derecho, hablamos que en ese momento había maltrato, pero en realidad en ese momento era lo que había, ¿sí? Ahora, en función de todas las situaciones que han surgido a partir de esos eventos, es que se ha ido cambiando a nivel social y se ha ido buscando la manera de proteger a ese momento. ¿Por qué? Porque también en ese momento se daban cuenta de que estos primeros años de vida son los más importantes para que tenemos todos los sujetos para incorporar toda la información que tengamos, ¿sí? Entonces, como era muy importante que esos chicos en ese momento sean bien aprovechados, digamos, eh, surge como idea la construcción de instituciones que los alojen para poder enseñar, que son las escuelas, ¿sí? Digo, porque en ese momento, en las primeras investigaciones, dicen, no, pero estos niños en esta etapa de su vida son muy permeables a obtener la mayor cantidad de información posible. O sea, que es el momento ideal. Bueno, entonces, ¿qué pensamos para formarlos? Piensen también que respondió en un momento histórico donde se necesitaba a nivel social, a nivel país, a nivel mundial, gente obrera que trabajara en las fábricas para hacer, digamos, el circuito de la cuestión económica, ¿no es cierto? Entonces, debían formar a esos niños para que sean futuros operadores en las fábricas. Entonces, por eso surge, digamos, con esa iniciativa surge la escuela. Entonces, era la necesidad de formar a estos sujetos en crecimiento para que luego pudieran responder a la cuestión más bien social de las fábricas. Entonces, ahí surge la escuela. Entonces, ya los niños no tenían que trabajar, tenían que ir a la escuela. Ahora, si ustedes piensan en esa escuela, en esos primeros momentos, donde esas escuelas también tenían cuestiones rígidas, estructurales de base, totalmente, Araceli, responden a una cuestión más bien, digamos, capitalista, por decirlo también de alguna manera, pero también responden a esta, nada más de buscar el homogenizar, digamos, ¿no? Que todos fueran iguales y que todos pudieran ser funcionales al nuevo sistema que se estaba construyendo a nivel económico. Y a raíz también, por ahí de todas estas cuestiones que surgían en el momento, porque bueno, había muchos niños en la calle, había mucho abuso infantil de todo tipo, no hablo solamente de sexual, sino físico y demás, también empiezan a construirse, a gestarse a nivel social la necesidad de proteger a esos niños. Y de esa manera surge el paradigma de la protección integral con la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con todos los tratados internacionales de los niños, con la Ley de Protección Integral, que tenemos la nacional, que nosotros también tenemos la provincial. Pero todo eso surge mucho tiempo después en función de todas las situaciones por las que atravesaban en esas épocas. Y
también si ustedes lo piensan, después de un tiempo también surge como obligatorio hacer la primaria. Antes no era obligatorio hacer la primaria. Entonces, de pronto se vio como obligatorio hacer la primaria. Y de hecho, actualmente es obligatorio también el secundario, que en algún momento no lo era, ¿sí? Y eso no hablo hace mucho. Digo, lo social y lo histórico siempre están marcando, porque siempre van adquiriendo esta nueva forma de mirar y este plus, y ir avanzando en construir, digamos, herramientas que nos permitan explicar eso que sucede, digamos, ¿cierto? Profe, y Sí, a pesar de que se ha empezado a implementar el tema de la educación en los niños, seguía ese mismo modelo en la crianza de los chicos, porque la escuela era como la autoridad y castigo también en ese tiempo. exactamente, o sea, estaba también atravesado por estas cuestiones de a estos niños había que educarlos a cualquier precio. O sea, si bien hay un ejercicio de poder dentro del proceso de educación, Totalmente. las pautas, digamos, las dinámicas que se utilizaban eran con ese totalitarismo de parte del docente y no era democrático, digamos. Totalmente, totalmente, Florencia. De todas maneras, o sea, digo, hay cuestiones que si bien hoy tenemos otra mirada, otra forma, hay cuestiones de base que siguen. O sea, digamos, todo el sistema educativo el poder sigue estando, ¿sí? Las cuestiones de autoridad siguen estando. De hecho, ustedes piensen, nosotros los docentes, hablando incluso de esto, ¿no es cierto? Tenemos todavía esta cuestión de dónde está puesto el poder, digamos. Ahora yo no los voy a ir a castigar, ¿no es cierto? Ni les voy a pegar con la regla porque no saben. Pero este juego de poder sigue estando presente en el sentido de que se sigue habiendo calificación numérica, de que si ustedes, por ejemplo, no aprueban, les va mal. ¿Y quién tiene el poder? El docente. ¿Sí? O sea, digo, sigue existiendo eso, camuflado por ahí por otras cosas, pero el sistema educativo en general, esto que se veía en aquellos tiempos sigue estando. Ahora lo que ha cambiado un poco tiene que ver con las formas de implementar ese poder o esa autoridad y por ahí los modos en que se ejercen, ¿sí? Que son muy importantes que hayan cambiado, ¿no? Son muy valiosos. Pero bueno, la estructura de la educación porque sigue siendo más o menos la misma. Bueno, obviamente tendría que ponerse como una cuestión más filosófica, pero quizás sea necesario que siga funcionando así, no sé, ¿no? Pero digo, por eso no es que algo ha descartado lo otro, sino que todo esto de desarrollo histórico que van a ver ustedes y que por ahí contempla como aspectos y cómo fuimos cambiando nuestra mirada de las cosas, también hoy nos permite dar cuenta que hay cosas que siguen estando y que nos siguen atravesando, ¿sí? Y que yo creo que nos van a seguir atravesando por un tiempo. Ahora, las maneras en que nos atraviesan son totalmente diferentes. Porque incluso, a ver, en ese momento había mucho abuso de los niños, porque tenía que ver con una cuestión más también que son más vulnerables, más indefensos, porque no tienen las mismas herramientas que un adulto para protegerse. Ahora, actualmente, con los lentes puestos desde una perspectiva de derecho y una perspectiva más actualizada de género, igual, la cantidad de abusos sexuales, sobre todo infantiles, no ha mermado, chicas, ha aumentado. ¿Sí? Digo, y ya tenemos todo una mirada, se supone, desde hace un tiempo, una mirada más de protección y de una mirada más desde la perspectiva de derechos. Y sin embargo, eso sigue sucediendo. O sea, que hay cuestiones que por ahí también tienen que ver no solamente con los procesos sociales, sino con los procesos culturales, con los procesos internos. Vamos modificando. Bueno, parece que nos hemos ido un poco de la pero bueno. Este capítulo, entonces, tanto de Urbanos como de Ana Paz, lo que hacen es hacer ese recorrido histórico, ¿sí? Uno de los autores lo toma más de un lado de pensar al niño, cómo se ha ido construyendo, digamos, hasta
hasta lo que vemos actualmente, y otro por ahí lo toma más desde un lugar desde la investigación, cómo la investigación ha ido cambiando a partir de los tiempos, ¿sí? Ustedes piensen que también, o sea, a ver, las primeras investigaciones eran con niños que teníamos a mano, o sea, varios de los teóricos que vamos a ver han estudiado a sus propios hijos, ¿no es cierto? Actualmente eso va en contra de la ética de la investigación y responde a o sea, es una cuestión de ética legislativa, que está mal, digamos, ¿no es cierto? Y es sancionado por la ley, pero en ese momento no. Entonces, digo, como también la investigación ha ido cambiando, porque también se ha ido viendo a medida que ha ido avanzando la necesidad de ir regulando algunas cuestiones y algunas prácticas. Ahora, uno siempre piensa, bueno, menos mal que necesito estos primeros investigadores, ¿no es cierto?, que te han mandado todas estas macanas para que uno pueda ir a avanzar, digamos, también en los conocimientos e ir repensando esto que venía sucediendo. Bien. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, por ahí a mí me interesaba porque siempre que les pregunto, que es una pregunta normalmente de parcial, eso de por qué cambiamos de psicología evolutiva a psicología del desarrollo, a qué se debe, siempre surgen muchas dificultades para responder. Entonces yo quería aclarar bien eso, para que ustedes tengan como insumo para el estudio y explicar los textos para que sepan cómo leerlos, ¿sí? No es que a mí me interesa que ustedes sepan bien la fecha y en qué fecha pasó tal cosa y tal, sino cómo se ha ido construyendo con los tiempos los diferentes conceptos que hoy actualmente los vemos, ¿sí? Cómo hemos ido cambiando nuestra mirada de los niños hasta convertirse en una etapa evolutiva que nosotros hoy sabemos que es de suma importancia, la cual hay que proteger y todo eso, ¿sí? Pero bueno, y también cómo hemos ido cambiando a nivel de construcciones de ciencia. Esto de las investigaciones, cuáles han sido los primeros objetos de estudio, cómo se los ha hecho y demás. Porque eso también nos va a permitir poder entender las teorías del desarrollo que vamos a ver en la clase que viene, que responden más bien a una unidad 2, donde nos vamos a detener un poco más, por ahí lo vamos a hacer en 2 clases para que no sea tan pesado, para poder ir identificando cada autor y qué aspecto de cada autor es importante tener en cuenta y cómo ha sido su desarrollo. ¿Sí? Bien, bueno, estas partes más teóricas son pesadas por ahí, las más densas, para poder entenderla y que por ahí también se dificulta la lectura. Yo espero que se hagan el tiempo para leer los textos, así en la clase que viene me puedan preguntar si tienen alguna duda específica de los textos. Bien, bueno, dudas, preguntas. Estamos re bien en horario, justo hemos hecho una horita de clase nomás. Tanto. Yo, profe, por ejemplo, cuando hablaba del modelo del desarrollo, Sí. yo lo iba relacionando con el Funciona, modelo pero bueno, ya voy a tratar de con el modelo ecológico. acomodarme a todo. Dice que No hay problema. por los Bueno, ambientes que va sí. pasando, el Yo sujeto soy alumna que en su momento ha contribuyendo a la cursado, pero construcción de he su tenido un desarrollo. accidente y recién ahora estoy Totalmente. retomando después de Incluso más de se 2 divide años. como en niveles. O sea, está el nivel 1, que Y es bueno, que yo es ya la la conozco a familia, el usted, nivel 2, así que que es el bueno, espero básico, el este nivel año 3, que tiene que ver poder con aprobar la la materia. zona Y en la que bueno, está, digamos, nivel bienvenidos 4. a todos, la verdad que es todo nuevo para mí, acabo Todo de nos va de atravesando reincorporarme niveles a la distintos de facultad de vuelta. conocimiento, digamos, de Bueno, desarrollo. les comento, Los básicos, si bien es cierto, hay las muchas sociales, aunque uno flexibilizaciones no que se crea, están tienen implementando en la modos facultad como unidad diferentes, ¿sí? académica, Jergas diferentes, las formas de decir restricciones diferentes. continúan. Uno sale al Estamos barrio, siendo al cautos, barrio y estamos sabe a elaborando un quién dirigir, protocolo cómo tienen que de hacer, fulano de evaluaciones tal que hace, presenciales el otro, para ¿sí? aquellos grupos de Y estudiantes eso que no responde a superen las cuestiones un del cierto contexto, número ¿sí?
Por eso participantes. Pero nos por estamos ejemplo, cuando encontrando ustedes con se la complejidad vinculada a los espacios físicos disponibles en la facultad. Entonces, como que no hay posibilidad, o por lo menos es muy remota la posibilidad de una vuelta a una total presencialidad, por lo menos en este momento. Estoy hablando de hoy, 2 de septiembre. Por más que se ha anunciado de que se iba a volver en forma total, hasta ahora no. Y lo que se pueda hacer, según la resolución 170 del Consejo Superior, lo que se pueda hacer de forma remota se va a continuar con la forma remota. Sobre todo teniendo en cuenta que hay estudiantes que pagan alquiler para estar en Santiago, que pertenecen a localidades del interior, y que en este año no lo han hecho, por lo tanto tendrían que generar toda una logística para poder pedir precios y demás, y alquilar un lugar aquí, y tendrían nada más que por 3 meses, lo cual no sé si conviene. Así que por ahora vamos a continuar con el... Shani, te pido que apagues el micrófono porque se siente mucho ruidito. Gracias, Shani. Les decía que es muy difícil el que podamos lograr coordinar actividades presenciales totales. Así que si se hace algún encuentro o algún tipo de actividad presencial, va a ser por grupos, por burbujas, y no creo que en el caso de las asignaturas de desarrollo que no tienen o que se pueden hacer en forma remota totalmente, no creo que volvamos todavía. Por lo menos hasta hoy esa es la idea que se tiene. Inclusive, en el caso de las actividades presenciales que hubiera, todos tienen que firmar una declaración jurada de tal manera que se deslinde responsabilidades con la facultad, o sea que es medio complejo el tema. Esto les advierto porque están saliendo muchísima información, sobre todo el Ministerio de Educación, con una vuelta total a presencialidad, justo cuando hablamos de una tercera ola de la variante Delta que ya está instalada y tiene circulación comunitaria. Lamentablemente, aquí hay cuestiones políticas que están encubriendo la cantidad de casos que están pasando. Digo encubriendo y me hago cargo, o por lo menos no poniendo en claro la cantidad de casos que hay, porque la verdad que los hay, y que es una variante muy agresiva y no, desde mi opinión, vuelvo a decir, me hago cargo, desde mi opinión no existe un nivel de vacunación adecuado para repeler o disminuir los efectos de esta variable en este momento, porque hay muchas personas que aún no han sido vacunadas o que tienen solamente una dosis. En Europa, que algunos tienen 2 dosis y otros 3, está haciendo estragos porque está avanzando en forma muy significativa. Imagínense nosotros que tenemos una vacunación muy irregular. Por lo menos esa es mi opinión. Así que para preservar la salud de ustedes y la salud nuestra también, por ahora vamos a continuar en forma remota, en clases sincrónicas establecidas, y así lo ha definido la coordinación de carrera también, y la facultad en clases sincrónicas una vez por semana, y eventualmente si es necesario alguna otra clase sincrónica o con tutoría, lo acordamos con Rocío y lo completamos durante el desarrollo de la semana. Pero siempre con tiempo hay que pedirlo. Y no van a ser una por vez, sino en grupo. Entonces, junto con las actividades sincrónicas, hay actividades que están propuestas en la plataforma Moodle y que en la plataforma 7 o en el campus UNCE 7, que se pueden ir desarrollando si es que no pueden participar en las clases sincrónicas, en las actividades asincrónicas.
y en los prácticos y parciales están puestos, están subidos en la plataforma y ustedes perfectamente pueden acceder a ellos. No obstante, Sí, vuelvo a decir, me acaban de mandar un mensaje una alumna diciéndome que no le han cargado todavía la plataforma, así que puede pasar de que todavía haya gente que no está registrada. claro, Cuando termine la clase, de pasar de nuevo el material para quienes perfecto, se han unido al último al grupo, ¿sí? para Así que se que queden todos tranquilos con tengamos. eso. Exacto, eso hicimos la clase pasada y ahora lo volvemos a repetir, así que los que ya lo tienen no